Y no es que nosotros vamos a elegir, porque dice que el Espíritu es el que reparte y da como Él quiere. Así que ya no es más. Y gracias a Dios, ¿no? Porque si no, Jacob ahí está. Vamos a elegir probablemente los más vistosos, pero el Espíritu Santo da como Él quiere. Pero a nosotros nos dice, procurar. Por eso, animémonos a todos los días, en medio de nuestra oración, Señor, el don de tu Espíritu. Yo quiero, Señor. Y si ya tenés la convicción cuál es el don que Dios te dio, que se avive, que se encienda, que se manifieste, que esté en movimiento, vamos a decir, ¿entienden? Ejerciendo, porque no es solamente dentro de la iglesia, no es para ser usado solamente durante los cultos. Eso es algo que Dios nos dio para usar en todo lugar, en todo momento, para edificación del cuerpo de Cristo. Y es necesario. Y dice, procurad los dones espirituales, pero por sobre todo, ¿qué? Profeticéis. Y sé que ya, esto hemos hablado muchas veces, mucha gente discute, mucha gente dice, no, que profetizar es predicar. Sí, es de cierta manera, estamos profetizando cuando predicamos. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pedro que tenemos la palabra profética más segura. Eso es cierto, porque todo lo que está acá, lo que tenemos que creer, es profético de cierta manera. La salvación, si vamos al caso, es profético. Creemos que somos salvos, ¿verdad? Pero ¿cuándo se va a confirmar eso? Cuando vos y yo estemos frente a nuestro Señor y se abra el libro y tu nombre y mi nombre esté ahí. Gloria a Dios. Lo que creí, lo que viví, gloria a Dios, lo estoy recibiendo. ¿Ves? Porque es así. No hay un recibo, no hay un título, no hay un documento que se pueda dar, excepto que tu espíritu da testimonio. Eso es otra cosa. Pero dice, y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y entonces es un tema bastante delicado. ¿Por qué? Porque hoy se mal usa, lamentablemente. Es probablemente de los dones más manoseados, más mal utilizado. Siempre decimos, lo que Dios te da, acordarte que vamos a rendir cuenta delante de Él, cómo lo usamos. En primer lugar, nunca lo usemos para nuestra gloria. Sale con la don de sanidad, ahora, hermanos, te vamos a encontrar con las manos vacías delante de Dios. Usaste el don, pero no tenés recompensa. Y eso sería muy triste, porque allá ya no hay más caso, no es una segunda oportunidad, una tercera oportunidad, no. Todo lo que nos da es para que Él sea glorificado y para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Entonces está el don de sanidad, de milagros, de lenguas, de interpretación. Todo tiene que ser usado para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es lo que siempre tenemos que entender. Y si en algún momento nos damos cuenta que algún orgullo y mío llega a ser, hermanos, rápido decir, Señor, no, porque ahí, hermanos, vamos a tener problemas. Puede ser que la gente nos aplauda, que la gente diga, pero ¿qué dice? Ya recibiste sobre la tierra, allá arriba. ¿Y de qué nos sirve, hermano? Porque todo lo que recibimos acá en la tierra, acá va a quedar. Pero lo que estamos juntando, lo que se está acumulando, lo que estamos atesorando en el cielo, no hay nadie que lo toque. Y es nuestro. Pero entonces uno de los dones más mal usados, como le dije, más manoseado, es esto. Hoy cualquiera profetiza. Y sé que Dios, de acuerdo a la necesidad, hermanos, y como decimos, si usó a esa burra para hablar a Balaam, no hay problema. Dios puede utilizar de acuerdo a la necesidad y la circunstancia. Pero cuando hay un don, entonces ahí está. ¿Cuál es la necesidad? Si alguien está enfermo, tiene que haber un médico. No nos va a servir de nada un mecánico. Y si de acuerdo a la necesidad, para eso hay alguien preparado. Entonces, en lo espiritual es la misma cosa, el cuerpo de Cristo. De acuerdo a lo que necesita, ahí está el Espíritu Santo capacitándonos, preparándonos, y que el Señor permite, que nosotros permitamos que esos dones, vamos a decir, a disposición.
Ahí está. Entonces, sobre todo, dice que profeticéis. Y me he dado cuenta que es una de las cosas, hermanos, tan necesaria. Vuelvo a decir, guiado por el Espíritu Santo. Si tenemos ese don, oremos, Señor, solamente cuando vos me decís, yo voy a hablar. Con mucho temor. No agregar una palabra, ni quitar una palabra. Pero hoy muchas veces cualquiera usa aparentemente eso. Hay que diferenciar porque también está el espíritu de adivinación. Y eso se ha reprendido, decimos, en el nombre de Jesús, ¿no? Señor nos guarde. Pero entender una gran necesidad. ¿Por qué? Porque creemos la palabra, hablamos la palabra. Pero el don de profecía no es ser profeta en el sentido, el profeta va a tener la profecía que Dios le va a dar, pero este es un don específico, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, en el Antiguo Testamento había profetas. Sabemos que en ese, vamos a decir, en ese estilo ya no lo vamos a tener. Fueron gente que fue usada por Dios específicamente y sobre todo para escribir y ser escrito la palabra de Dios. De esa forma ya no vamos a ver. Si alguien dice, voy a agregar, no, ya no. Pero creemos en que está el ministerio de profeta y está el don de profecía. ¿Entienden? Entonces, ahora, cuando uno dice, ¿por qué es importante? Porque el Espíritu Santo quiere hablar, necesita manifestar, necesita que nosotros podamos estar lo suficientemente atentos para escuchar y también para poder hablar. ¿Por qué? Porque muchas cosas... La palabra, vamos a decir, es el alimento que alimenta nuestro espíritu. A través de la palabra somos edificados, somos enseñados. El Espíritu Santo necesita revelarnos la palabra para conocer a Dios. Pero cuando está, vamos a decir, la profecía, muchas veces nosotros necesitamos, porque es para algo específico, para algo puntual. Y mayormente se usa para muchas veces confirmar cosas, tanto en nuestra vida como en la vida del pueblo del Señor. Cuando hay, de repente, cuando está el don, cuando se manifiesta, cuando realmente está ahí, entonces esta es la necesidad. Esto es lo que Dios dice, esto es tal cosa, esto es así. O sea, es algo puntual para muchas veces, ya sea para la iglesia o para una persona. Y necesitamos. ¿Por qué? Porque es una voz de alerta. Es una voz que Dios va a usar siempre para advertirnos, para, vamos a decir, despertarnos para lo que sea necesario. Y es importante. Y necesitamos, hermano. No gente que hable todo de balde. Gente que sea entregada, consagrada, que tenga temor de Dios y que no hable macanada, sino lo que Dios dice. Ahora, pues simplemente quiero mirar algunos ejemplos. En la nación de Israel estaba el sumo sacerdotes, los levitas. ¿Cuál era su función? Dar a conocer los mandamientos de Dios, hablar y poner a conocimiento del pueblo lo que Dios estaba de cierta manera ya escrito, vamos a decir, ¿entienden? Porque mayormente se leía la palabra. Esdras, Nehemías, ya cuando ya estaban escritos algunos libros principalmente, se leían los mandamientos de Dios. Y vamos a decir, la responsabilidad principal de ellos, dar a conocer la palabra de Dios a la nación de Israel. ¿Entienden? Ahora, Dios siempre levantó profetas. ¿Por qué? Porque era lo que llevaba una palabra específica y puntual al pueblo de Israel. ¿Entienden? Muchas veces para amonestarle, para despertarle, para advertirle, pero es algo muy específico y puntual. ¿Entienden? Entonces, en Primera de Reyes, vamos a comenzar leyendo el capítulo 5. El 3 vamos a comenzar, el 3. Ya después que Elías no estaba, vamos a decir, ¿no? Vamos a comenzar el 1 porque es la última parte prácticamente de Elías, vamos a decir, ¿no? Segundo libro de Reyes,
capítulo 1. Yo creo que leí primero, ¿no? Ah, perdón, segundo. Segundo libro de Reyes, capítulo 1. Vamos a leer a unos versos más para entender. Dice así, el verso 2. Y Ocosías salió por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Imagínense la bajeza en la cual cayeron muchos de los reyes de Israel o de Judá. Cayó, se golpeó y dice: vayan a consultar a Baal Zebub. Imagínense. Y yo sé que muchos cristianos antes, ahora creo que ya no tanto, pero antes era casi normal para muchos creyentes ir a la médica guau, ¿verdad? Espero que ahora no sea más, pero era casi normal para muchos creyentes mezclar. Ahora, hoy tal vez, no, bueno, acá porque es, vamos a decir algo, en Paraguay principalmente, no sé si decir parte de la tradición, ¿verdad? Pero era lo normal ir a la médica y a visitar, ¿no es cierto? Y muchos creyentes, aun yendo a la iglesia, seguían practicando eso. El Señor nos libre. Muchas veces hemos hecho a la iglesia, debemos orar y renunciar porque sabemos con quiénes trabajan ellos. Pero hoy tal vez no se hace eso, pero que el Señor guarde nuestro corazón, porque dentro de las iglesias muchas veces hay gente falsa. Entonces, cuidémonos. Ahora, este rey le manda, se cayó, se enfermó y dice: manden a buscar un poco al fulano de tal, dios de Ecrón, dice, si me voy a sanar o no. Qué tristeza, ¿no? Pero gracias, dice: entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: no hay Dios en Israel que vais a consultar a Beelzebub, dios de Ecrón. Qué afrenta, qué humillación, qué vergüenza, vamos a decir, ¿no? Imagínense a Dios. ¿Cómo se sentiría Dios? Pero gracias a Dios que todavía estaba ahí Elías. El ángel le habla, le dice: anda a encontrarle y decirle: ¿será que no hay Dios en Israel para que vayamos a un ídolo muerto a consultar? ¿Se acuerdan Saúl? Por haber desobedecido y rebelado contra Dios, y en la desesperación, ¿qué hizo? Consultó a una bruja. Siendo que había profetas dentro de Israel. Y a veces tenemos que tener cuidado. Yo muchas veces le digo que, sobre todo cuando alguien te da una palabra de profecía, hermano, guarda tu corazón, a no ser que vos sientas en tu espíritu que viene de parte de Dios. Si no, te va a confundir y te va a traer problemas en vez de bendición. Y en muchas iglesias ha traído problemas. ¿Por qué? Porque viene alguien que no es de Dios y dice cosas que lamentablemente, en vez de ser de bendición, termina confundiéndolo al que recibe y trae problemas a toda la iglesia. Que Dios nos guarde. Dice el verso 4: por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue así, sencillo, cortito. Y eso es una de las cosas que a mí, hermano, me gusta, y espero que si en algún momento el Señor use nuestras vidas de esta manera, sea así de sencillo. Porque hoy la gente le gusta hacer teatro. Y no hace falta. Dios habló, ya está. El día que hay, no le dijo: sentate, parate, levantate. Mira, Dios dice así, escucha. Sencillo. Anda a salir al encuentro y decir: así, así dice Dios. Y el día se va y le dice: Dios dice así, así, punto. Ya se fue, ya está. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos usar para nuestra gloria a lo que Dios nos da. Y ahí, hermano, vamos a pecar muy grande contra el Espíritu Santo. Y en vez de llevarse la gloria al Señor, ya no le vamos nosotros, y eso nunca va a ser de bendición para nosotros. Cuando los mensajeros se volvieron al rey y les dijo: ¿por qué habéis vuelto? Ellos les respondieron: encontramos a un varón que nos dijo: id y volveos al rey que os envió y decidle: así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal Zebub, dios de Ecrón. Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. No era lo que él quería escuchar probablemente. Pero cuando Dios habla
Y Dios no tiene problema. Y el que escucha la voz de Dios y el que obedece a Dios tampoco va a tener problema. Porque hoy todos quieren decir cosas lindas nomás. Todo es para progreso, para bendición, para lo material, pero la profecía yo creo que incluye, si es necesario va a incluir, no hay problema. Pero de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la necesidad. Y dice el 7, entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo, ceñido sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él le dijo, ya sé quién es. Ay, cuajamos. Y es cierto, tal vez, sé que Elías, no todos, pero Elías especialmente tenía una vestimenta bastante peculiar, ¿no? No era que quería llamar la atención, sino que Dios, no sé si lo habrá dicho, no le dijo, pero yo creo que, vamos a decir, por el tiempo, por la necesidad, porque Dios así quiso para ese tiempo y sobre todo para Elías, pero no era un modelo de vestidura. Pero cuando el rey dijo, ¿quién le dijo? ¿Qué dijo? ¿Y quién es? ¿Cómo era? Sí, ya sé. Y en realidad esto pensé porque, yo no sé, respeto y respetamos a aquel que tiene ese llamado de parte de Dios. Hay que tener cuidado de no tocar ni juzgar la unción que hay sobre ciertos hombres y personas de Dios. O sea que tenemos mucho cuidado. Pero entendemos también, ¿no es cierto? Yo veo a veces que los profetas, en especial manera, los que dicen ser profetas, se visten, no sé si es, pero le gusta la ropa bien colorida, a veces veo con un saco bien rosado, anaranjado, el pantalón a raya, cuadro, yo digo, ajustado. Yo creo, hermano, que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. A mí no hace mucho me encontré, yo soy el profeta fulano, que hasta menudo cuando quería avisarme nomás. Y yo digo, bueno, Señor, si vos me haces sentir no hay problema, pero ni después le veo a los hermanos todos con chupines en la iglesia ahora. ¿Entienden? Pero, ¿qué le quiero decir con esto? Cuando el rey escuchó, ¿quién te dijo esa palabra? Sí, ya sé. Elías mataba. ¿Por qué? Porque el Israel sabía, y todos los que estaban ahí sabían quién era Elías. No era cualquier profeta. No era que iba a decir cualquier macanada. No era alguien que se levantaba y hablaba cualquier tontería. No. Lo que Dios decía. Qué lindo que es, ¿no? Que a pesar de este rey mandar a buscar una palabra junto a un ídolo muerto, pero él también sabía. ¿Y por qué no se acordó de Elías? ¿Por qué no le pidió a Elías? Porque probablemente él no quería escuchar lo que Elías le iba a decir. A lo mejor el otro era más linda la palabra, más suavecito, y a lo mejor lo que yo quiero escuchar. Porque así pasaba en Israel y pasó muchísimo. Cuando Jeremías profetizaba, él decía, Dios dice así, así, y había 200, 300, 500 profetas. Dicen, no, mentira. Dios dice, va a ser bien, todo va a ser bueno, todo va a salir bien. Y terminaron todos esclavizados. ¿Por qué? Porque el profeta de Dios era Jeremías. Entonces, Dios se hace responsable de su palabra. Y que nuestro oído también siempre esté afinado para escuchar, ¿no? Pero necesitamos, imagínense este rey, en vez de ponerse feliz, gracias a Dios porque me libraste, gracias a Dios me saliste al encuentro. Estaba por hacer una tontería, iba a hacer una locura, pero Dios usó a su profeta y gracias a Dios no hice. Pero aún así, él no recibió, lamentablemente. Dice, ellos le respondieron, un varón que estaba vestido con vestido de pelo y ceñía sus lomos un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, al cual subió donde él estaba, y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo, varón de Dios, y el rey ha dicho que desciendas.
Y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. ¿Saben por qué? Porque el rey no quería mandar a llamarle para felicitarle. Gracias por la palabra. Gracias. Quería cortarle la cabeza. Yo muchas veces, cuando uno lee lo que la palabra dice, hermano, tan diferente a lo que hoy lamentablemente la gente usa como profeta o como profecía. Pero cuando Pablo dice que busquemos, que pidamos y sobre todo en especial manera que profeticéis, qué lindo que es poder realmente entender, poder realmente ser sensibles para escuchar y sensibles para obedecer. Imagínense, y ustedes se dan cuenta que después mandó, este rey era, hermano, bien impío, mandó otros 50 pobrecitos, le pasó la misma cosa, hasta que el tercero entendió y dijo, ya, yo no quiero morir. Le pidió misericordia a Elías y su vida fue guardada. ¿Por qué? Porque eso es, hermano. Elías no era un loco. Elías no era, hermano, que se le antojaba. Él siempre decía y hablaba lo que Dios le decía. Entonces, lamentablemente esta gente tuvo que pagar por la incredulidad, la dureza, la impiedad de su rey. Qué triste, ¿no? Ahora sí vamos al capítulo 13. Dice que comenzó a reinar Jorán en Israel y entonces lamentablemente hizo lo malo. Y dice el verso 4, entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos, 100,000 carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Y salió entonces de Samaria el rey Jorán y pasó revista a todo Israel. Y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá, el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió, iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como los tuyos. Y dijo, ¿por qué camino iremos? Y él respondió, por el camino del desierto de Edom. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom. Y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Entonces el rey de Israel dijo, que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en mano de los moabitas. Qué fácil echarle la culpa a Dios, ¿no? Hacemos lo que queremos, después nos sale mal. Ay, Dios, ¿por qué permitiste? Ay, Señor. Este rey oró, este rey buscó a Dios, pidió la dirección de Dios. No. Ahora están a punto de morir con todo su ejército, todos sus animales. Ay, Dios nos sacó ahora para entregarnos en la mano. No, Dios no tenía nada que ver. Era la decisión propia de él. Y después dice el verso 11. Más Josafat dijo, gracias a Dios que hubo un entendido, no hay aquí profeta de Jehová. No hay. 11. 3:11. Mas Josafat dijo, no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová y por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo, este tendrá palabra de Jehová. Eso es, hermano. Vuelvo a decir, la palabra, la predicación, el mensaje, todo tiene su lugar. Pero qué lindo que es cuando alguien sabe, cuando alguien en algún momento dice, tengo esta necesidad, me voy a ir junto a tal hermano, junto a tal hermana, porque yo sé que Dios va a tener palabra para mi vida. Y eso tenemos que buscar, hermanos. No es que todos vamos a profetizar, pero necesitamos dentro de la iglesia que alguien tenga ese oído, que alguien tenga ese don. No digo alguien, ojalá todos, ojalá varios,
Solamente Dios sabrá y el Espíritu Santo sabrá. Pero es necesario dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios va a usar ese don, el Espíritu Santo va a usar ese don para confirmar, para hablar, para enseñar, para amonestar, para lo que sea necesario. Pero no es que Dios no habla. Yo no estoy diciendo, Dios habla, claro que sí. Te puede hablar en sueño, en visión, en revelación, a través de una alabanza, a través de una música. Dios te puede hablar de miles maneras. Pero cuando está ese don, siempre es uno, vamos a decir, no digo ni el más importante, no estamos clasificando nada, pero es tan necesario dentro de la iglesia. Hermanos, vamos a orar, o hermanos, vamos a buscar, o hermanos, esto estamos pidiendo, esto estamos buscando, esto, aquello, o muchas veces algo personal. Y así como dijo este rey, ¿será que acá no hay? Y alguien dijo, sí, acá está alguien. Entonces él estaba convencido. ¿Por qué? Porque Eliseo no era cualquier profeta, no era cualquier taurón. Y eso tenemos que saber, hermanos, gente rendida, gente consagrada, gente sobre todo temerosa de Dios, que no va a decir lo que Dios nos dice. No es que busquemos ser. Busquemos, hermanos. Se necesita. Ahora, ¿por qué muchas veces? ¿Por qué no oramos? Porque no pedimos. Y entonces muchas veces nos pasa como este rey. Salió a la guerra, salió para defender a Israel, pero sin dirección, sin haber consultado a Dios. Y este don es tan importante en ese sentido de que muchas veces oramos, pedimos, clamamos. Entonces, cuando sabemos, vamos a buscar. O si en algún momento específico, en algún momento puntual, me veis junto al hermano, junto a la hermana. Voy a orar. Vamos a orar. Yo sé que Dios le va a dar palabra. ¿Entienden? Eso necesitamos. Se necesita. ¿Por qué? Porque la iglesia hoy, en gran parte, cuando me refiero a iglesia, me refiero en general al cuerpo de Cristo, está casi ciego, sordo, mudo. No hay palabra, no hay quien hable, no hay quien escuche. ¿Sí? Todos nos vamos a cumplir, oramos, cantamos, se predica y después se necesita que los dones del Espíritu Santo, todos, yo me estoy solamente en esta noche apuntando a uno, ¿entienden? Pero todos necesitamos, todos los dones se necesitan. Pero este es tan importante porque es lo que Dios habla, lo que Dios dice. Imagínense lo que dice este rey. Y Josafat dijo, este tendrá palabra de Jehová. ¿Por qué? Estaba seguro, estaba convencido. ¿Quién era? Conocía, sabía quién era Eliseo. Y dice, este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió, no, porque Jehová ha reunido a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y tal vez lo ha dicho, los demás me van a decir macanada, los demás no van a tener palabra de Dios. Sabían en dónde ir, sabía a quién ir. Y hermanos, que el Señor nos ayude. Si ustedes leen, se va a dar cuenta, después pueden leer en su casa, no ahora, lo que Eliseo le dijo, lo que ellos hicieron. Y una de las cosas, imagínense, el 17 nomás le quiero leer porque es tan lindo. 16, 17 dice, quien dijo, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque acuérdense que estaban por morir todos de sed. Y fíjense la profecía que le da. Porque Jehová ha dicho así, no veréis viento ni veréis lluvia. Y lo primero que la mente humana va a decir, entonces ¿cómo va a venir agua? ¿Cómo vamos a conseguir agua? No va a haber viento, no va a haber lluvia. Vayan y caven pozo. Y fíjense lo que Dios dice después. Y vos no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua. Hermanos, realmente hay que estar en comunión con Dios, realmente hay que estar lleno de Dios para tener esta convicción y esta seguridad. No le dijo, vayan y vuelvan dentro de 7 días, pues ya van a morir todos de luego, ¿no?
Espere, vamos a ver que Dios dice, no, él ya tenía, él ya sabía, ya la palabra de Dios estaba en su boca. Y sabía, vayan, caben, no va a haber viento, no van a haber lluvia, pero los tanques van a ser llenos. Y la pregunta es, entonces, ¿cómo? Están en el desierto, acuérdense, están en el desierto. Y dice, porque Jehová ha dicho, no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros, vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas. Ese de llama no vaya, de regalo no vaya. Y después ustedes continúan, la forma increíble. No sabemos de dónde viene el agua, no sabemos de dónde salió, pero lo que sí, vino agua, se llenaron todos los estanques, inclusive Dios otra vez eso, los enemigos vieron como que eran, dice, lleno de sangre, porque vieron todo rojo cuando el sol salió y brilló sobre el agua, y se asustaron. Y bueno, hermanos, cuando hay una palabra de Dios, cuando realmente, hermanos, entendemos, necesitamos que Dios pueda levantar en medio de nosotros, hombres y mujeres, que al cual podamos decir, hermano, estoy teniendo una petición y vengo a orar contigo porque yo creo que Dios te va a dar palabra para mí. Amén. Necesitamos. Vamos a ir un poquito más adelante, el capítulo 5. Ya conocemos bastante también esto, pero simplemente un punto específico quiero leer. El capítulo 5, ya Naamán, conocemos, el leproso. Pero, ¿qué dice? Habían sido llevados cautivos. Voy a leer nomás los primeros versos para que entendamos un poco. Segunda Reyes 5. Y Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, veía a su amo, veía a su patrón, leproso, le veía enfermo, le veía que se estaba muriendo. ¿Quién era esta chica? Una esclava que fue llevada, pero ella sabía, ella conocía. Y le dice así, el verso 3, esta, hablando de la chica, dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¡Qué seguridad! ¡Qué convicción! Y alguien va a decir, ¿por qué no dijo que le ruega a Dios y le clama a Dios? Sí, claro, pero este no es un profeta de Dios, era alguien que tenía la palabra de Dios. Pero qué convicción en su corazón. Se va y le dice a su patrona, a su señora, le dice, miren, si mi amo, si tu marido se va en tal parte, ahí hay un profeta de Dios. Y si le pide, él le va a sanar. No dice tal vez, puede ser, quizás, vamos a ver. No. Seguridad, convicción. ¿Por qué? Porque era un hombre que tenía la palabra de Dios. Era alguien que realmente estaba y había sido levantado por Dios. Y necesitamos. ¿Qué seguridad? Andate. En la casa del hermano fulano, en la casa del hermano fulano, ella va a orar, él va a orar por vos. Dios te va a sanar, o Dios te va a libertar, o Dios te va a responder, o Dios va a hacer lo que sea necesario. ¿Por qué? Porque sabemos no solamente quién es Dios, sino a quién sirve y lo que es la fe y el don que está sobre la persona. ¿Queremos que alguien diga así de nosotros? ¿Queremos que alguien alguna vez diga, andate? Yo estoy seguro que ahí Dios te va a hablar. Dios va a tener una palabra para vos, Dios te va a sanar, o Dios te va a libertar, o Dios te va a responder, lo que sea, pero con esa seguridad. Esta muchacha hizo que su amo se convirtiera, porque Naamán después fue sano. Y no solamente fue sano, él se convirtió de verdad ese día, porque él le dijo después al profeta, mira, profeta, yo solamente te ruego que le pidas a Dios, que Dios me perdone,
porque de hoy en más yo no voy a adorar más ningún ídolo de mi rey, yo voy a adorar solamente a Dios. Pero Él es mi rey, y yo, cuando Él entra a adorar a su Dios, Él se apoya sobre mí y tengo que entrar. Imagínense. Entonces, la seguridad y la convicción de esa palabra no era solamente su sanidad, su libertad, sino su conversión genuina. No sabemos después qué hizo nada más después, a quién le evangelizó, a quién le predicó, pero un hombre que fue sano y fue salvo, porque creyó de verdad. ¿Todo por qué? Porque ahí, en esa situación, hubo alguien. De repente tu compañero, tu compañera, tu vecino, alguien te comenta algo y a lo mejor vos no sabés qué hacer, vos no sabés qué decirle, no tenés una palabra en ese momento, excepto la palabra de Dios, me estoy refiriendo a eso, ¿verdad? Pero vos en algún momento decís, mira, ¿querés realmente una respuesta de Dios? Sí. Acá te pasa el número tal hermano, si quieres llamarle o andate en su casa o yo te voy a llevar, porque estoy seguro que Dios ahí te va a dar una respuesta. Qué bueno, ¿no? Qué importante, qué seguridad necesitamos. Necesitamos, hermano, mujer. Necesitamos. Imagínense lo que esta muchacha le dice. Una joven. Yo estoy seguro. Dice, si rogase a mi Señor al profeta que está en Samaria, Él lo sanaría de su lepra. Ninguna duda, no. Ninguna duda. Ni un poquitito. Para ir terminando el capítulo 6. De vuelta, hay un conflicto y dice que se levanta un grupo contra la nación de Israel. Unos cuantos reyes se juntan, van a hacer la guerra a Israel y dice vamos a leer algunos versos. Vamos a leer desde el 8 en adelante un poquitito. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con su siervo dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira, no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Yo sé que siempre oramos, yo sé que siempre proclamamos la sangre de Jesús, siempre pedimos que el Señor envíe ángeles, pero muchas veces, no digo que eso va a fallar ni nada, pero muchas veces no entendemos la artimaña que del enemigo. No sabemos qué el enemigo está planeando, qué está preparando, qué está haciendo. Entonces Dios te da una palabra, o usa tu boca, o usa la boca y dice, mira hermano, mira hermana, no te vayas, no digas, no hagas, no compres, no esto, no aquello. ¿Por qué? Porque algo que ni vos y yo no sabemos, pero Dios está sabiendo. Así que este rey va contra Israel, prepara su estrategia de guerra y dice, vez tras vez, el varón de Dios, el profeta de Dios, le va y le manda a su siervo y le dice, anda a decirle al rey que no se vaya por acá, que no se vaya por allá. ¿Por qué? Porque cada movimiento del enemigo estaba descubierto. Cada movimiento de sus enemigos estaba siendo revelado a ese hombre que estaba con ese don, con ese llamado y lleno de Dios. Entonces, dice el verso 11, y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Acuérdense que no había satélite, no había celular, no había dron, pero estaba el Espíritu de Dios, que todo lo ve, que todo lo conoce, que todo lo sabe. Así que estaban ahí en el servicio secreto de Dios a disposición. Y dice, y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, no me van a declarar, no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel, porque era lógico, va a empezar a sospechar. Si yo le digo a mis generales, mañana vamos a estar en tal parte, y ya Israel se enteró. Y bueno, ya que se enteró, entonces ahora vamos a ir a tal parte, y el rey de Israel ya estaba enterado. No, ahora vamos a ir a tal parte, y lo primero que va a dudar es, ¿alguien acá?
es chismoso. Alguien de acá es traidor. No hay otra, imposible. ¿Cómo? Si estamos hablando acá en el secreto entre nosotros cuatro, entre nosotros cinco, estamos hablando y él allá ya se enteró. Algo. Tiene que haber un traidor. ¿Pero qué dice? Entonces, el verso 12. Entonces uno de los siervos dijo: no, Rey, Señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Aleluya. Ese es nuestro Dios, hermano. Ese es nuestro Dios. Pero ¿por qué muchas veces tropezamos, caemos y llevamos por otra cosa? ¿Por qué? Porque nos falta hombres y mujeres que se adentren, que tengan ese don. Que el rey ni siquiera dice hablaba. El problema, rey, es que lo que vos ya estás pensando, tu estrategia que vos estás planificando ahí vos solo, en tu cuarto, en ese rincón donde nadie te escucha, nadie te ve, humanamente hablando, pero Dios ya ve. ¿Y qué dice? El cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreto. ¿Hay algo secreto para Dios? No. No importa lo que se planifique. No importa que Satanás llame en el último rincón del infierno a todos sus demonios y le digan: esto vamos a hacer contra la iglesia. Jesucristo le dice: ya está, listo. El ángel del Señor ya viene, han dado una palabra, decirle a la iglesia que ore, decirle a la iglesia que clame, decirle a la iglesia que ayune, decirle a la iglesia esto. ¿Por qué? Porque allá se está preparando algo, pero en el nombre de Jesús la palabra de Dios ya llegó antes. Y el enemigo viene y se encuentra. ¿Quién les contó? ¿Quién les dijo? Hermanos, necesitamos. Vamos a buscar, vamos a clamar, vamos a orar. No sé a quién. No se pongan celosos, pero necesitamos hombres que tengan ese don. Y todos los dones estamos buscando, ¿no? Todo se necesita. Pero este es alguien que vigila, es realmente el que está atento, es el vigía, es el atalaya. Dice: lo que vos hablas allá en lo más secreto, Él ya lo sabe. ¿Por qué? Porque de la presencia de Dios no se esconde. Y hermanos, si vos y yo estamos llenos de Dios, tampoco se va a esconder. No importa lo que se levante, lo que se planifique, no importa. Delante de Dios las cosas son descubiertas, sobre todo las artimañas de nuestro enemigo. Amén. Dice el verso 13: y él dijo: y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército. ¿Contra quién iban? Un profeta, un hombre, una persona. Mandó un gran ejército. Dice: entonces envió el rey allá gente de a caballo, carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces el criado le dijo: ay, Señor mío, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Qué fe, qué seguridad. Voy yo, corramos ya a aquella hora, ya, haga, hermano. No, él se anteponía, él ya estaba preparado. Así que por más que el ejército ya haya venido, él ya sabía. Pero más aún, ¿qué dice? No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo:
te ruego, oh Jehová. Y ahora mina se ve la eso. Lo que ve en lo natural nomás. Lo que ve en lo terrenal nomás. Y ahí, hermano, vamos a tener miedo, vamos a tener duda, vamos a tener temor. ¿Qué hacemos y ahora? Señor, te ruego que abra sus ojos para que vean. Y qué fiel que dijo, ¿verdad? El otro era: te ruego que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y se habrá dado un susto, porque a lo mejor dijo: no solamente acá abajo hay ejército, allá arriba también había sido. Pero ¿qué dice? Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Qué bárbaro. Nosotros a veces un ángel mío que se haya baleado a nosotros. Un ejército de ángeles con carros de fuego ahí arriba. Y yo creo que esos ángeles estaban expectantes nomás que Eliseo le diga así, nomás ya. Pobrecito de ese ejército que estaba abajo. Y hermanos, si nosotros podemos ver, si podemos entender, si estamos, vamos a decir a este nivel, por usar un vocabulario así, ¿qué nos va a preocupar? ¿Qué nos va, hermano, a quebrantar? El problema es que mayormente estamos como el criado. Ahora vemos acá, estamos sitiados, estamos rodeados, hoy nos aniquilan. Pero gracias a Dios y que el Señor abra nuestros ojos espirituales, que podamos ver. Sé que hay gente que tiene el don y ve, tiene la facilidad, vamos a decir, de ver el mundo espiritual. Ahora nosotros veamos o no veamos, sabemos que están ahí, no solamente del lado negro, sino los ángeles de Dios también, el ejército de Dios. Lo veamos o no, creemos que van a estar ahí, pero tenemos que vivir en obediencia para eso. Dice, luego, y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Parece un cuento, ¿verdad? Parece una película. Dios obra de una manera tan sencilla, tan gloriosa y tan poderosa a la vez. Porque ahí no eran 2, 3 soldados, ni 10, ni 20. Era un ejército que sitió toda la ciudad. Miles, con carros, con caballos. ¿Y cuántos vinieron a prenderles? Para agarrarle a uno. Y ese uno, ¿ahora qué hace? Todo un ejército de miles. Ahora él les guía. Estaban ciegos para ver, pero yo creo que veían, por eso él les guió, ¿verdad? ¿Y qué dice? No es este el camino, le dijo, ni esta la ciudad. Sígueme, y yo guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de esto para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaron en medio de Samaria. ¿Qué hacemos acá? Habrán dicho, ¿no? ¿Cómo vinimos? ¿Cómo llegamos? Pero más que todo eso, hermanos, un hombre. ¿Qué es un ejército? Nada. ¿Qué era todo eso? Nada. Alguien que escuchaba, alguien que hablaba y alguien que caminaba con Dios. ¿Se puede oír? ¿Dios cambió? No cambió. Y cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿los mataré? Y él dice: no, nos vamos a mostrarle misericordia. Le dieron de comer, le dieron agua y dijo: van a mandarle de vuelta. Y volvieron avergonzados. Nunca más se animaron a volver. Dijeron: no, la próxima para qué. Entonces, hermanos, solamente quisiera que con esto podamos llevar sobre nuestros corazones. Que Dios sensibilice nuestros oídos, pero para eso tenemos que limpiarlos.
y sobre todo busquemos, clamemos, que el Espíritu Santo pueda encontrar vasijas limpias y vacías en quien depositar los dones para que la iglesia estemos más despiertos, más atentos, más alerta, más preparados, más capacitados. Gracias por la palabra, gracias por su Espíritu Santo. Y yo sé que Dios ha hecho, sigue haciendo, pero también necesita que cada uno de nosotros podamos tener ese corazón y tener esa sensibilidad y prepararnos para poder recibir, para que el Espíritu Santo pueda repartir esos dones. Y entonces la iglesia, yo creo que vamos a caminar con más firmeza, con más seguridad, con más autoridad. Y que alguien pueda en algún momento decir: ¿necesitas palabra de Dios? ¿Necesitas algo? Yo sé dónde. Amén. Que sea tu vida, que sea mi vida, que sea nuestra casa, que sea tu... donde vos estés, llamarle, andate, porque sí o sí Dios te va a hablar. Amén. Necesitamos. Vamos a inclinar un momentito nuestro rostro. Padre, gracias te doy en esta noche. Sé que estamos orando, sé, Dios mío, que estamos buscando, y tu iglesia necesitamos. Gracias por cada palabra, gracias, Dios mío, por lo que tú has hecho hasta este día. Sé que muchas veces nos has hablado, te has manifestado. Sé que muchas veces nos has dado palabra, nos hablaste de diferentes formas, de diferentes maneras. Gracias por cada instrumento que tú ya has usado en esta congregación para darnos una palabra. Gracias y bendecimos sus vidas. Y te pedimos, Dios, que cada día podamos ser despertados, que podamos buscar. Señor, quita solamente las peticiones materiales de nuestras vidas. No son las más importantes. Señor, necesitamos de tu Espíritu. Necesitamos de los dones. Necesitamos ser llenos. Necesitamos, Dios, que tu Espíritu Santo nos capacite, nos prepare para estar mucho más adelante de nuestros enemigos, para estar mucho más delante de aquellos, Dios, que muchas veces se levantan contra nuestras vidas, contra la familia, contra la iglesia. Oh, sabemos, Señor, que el enemigo se mueve en el mundo espiritual, pero tenemos un Dios que todo lo ve, que todo lo conoce, que todo lo sabe y que nada se esconde de tu presencia. Y así, Señor, que seamos una iglesia atenta, alerta, que está vigilando, que está, Señor, atento para escuchar, para recibir, para obedecer cada palabra, cada advertencia. Despierta los dones, Señor, que sean repartidos sobre tus hijos, que busquemos de corazón, no para nuestra gloria. Líbranos de tal cosa, Señor, porque todo te pertenece a ti, pero necesitamos, Señor, necesitamos. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Abre nuestros ojos espirituales, Señor, porque nos movemos en un mundo espiritual. Lo que los ojos naturales ven es solamente lo visible para el ojo natural, pero lo más grande, lo más glorioso, lo más poderoso, Señor, es el mundo espiritual. Y ahí es donde tu iglesia se mueve, ahí es donde tu iglesia está, porque dice tu palabra que tú nos levantaste y nos hiciste sentar en los lugares celestiales. Por lo tanto, este cuerpo se mueve en el mundo natural, pero nuestro espíritu se mueve en el mundo espiritual. Y así, Señor, queremos ver, entender. Capacítanos, prepáranos, despierta, Señor, y ayúdanos a estar cada día, oh Dios mío, velando y orando, y que el enemigo no tenga cabida, el enemigo no tenga lugar. Que por más que planifique, prepare, haga, Señor, tu presencia, tu Espíritu, que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo conoce, oh Dios mío, puede encontrar en cada uno de nosotros vasija dispuesto a recibir, a escuchar, que caminemos con un corazón temeroso. Y así, Padre, aquellos hombres tuyos llenos de ti, que la gente, así como esta joven estaba cientos de kilómetros esclava en una ciudad, en una nación totalmente diferente, pero fue con tanta convicción a decirle a su patrón que si se va en tal parte y habla con tal persona, va a ser sanado.
porque necesitamos, Señor, tener así hombres y mujeres referentes, llenos de ti, que siempre tendrán una palabra, que siempre tendrán una respuesta, no de hombre, sino del cielo divino. Gracias te doy, mi Dios. Bendícenos y ayúdanos como iglesia a estar preparados, a estar despiertos, a estar atentos y sobre todo buscando cada día más y más en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Amén.